Bueno, vamos a ver la primera, la segunda y la tercera aproximación del diodo. Ya vimos nosotros lo que era el cristal de silicio, la barrera de potencial, la diferencia de potencial que se genera adentro del diodo, producto de esta barrera de potencial, que genera una fuerza que hay que vencer. Que en el diodo de silicio, que es el diodo que siempre vamos a trabajar nosotros, porque es el que está en el programa, que es de 0,7, porque siempre trabajamos diodos de silicio. Es muy raro trabajar diodos de germanio, a menos que venga indicado en el ejercicio o en el taller. Siempre se utilizan diodos de silicio. Se paga un coste mayor por la calidad del diodo. Los diodos de germanio son de mayor calidad precisamente por esto, porque cumplen la misma función sin consumir tanta tensión. Pero entonces, y es por eso que siempre vamos a trabajar entonces con 0,7 de tensión, haciendo de cuenta siempre que trabajamos con un diodo de silicio. Ahora bien, vamos a explicar este cuadro comparativo. Tómense unos minutos para copiar el cuadro, pónganle pausa ahora al video. Y una vez que lo tengan copiado, continúen viendo la explicación. Bien, vamos a presentar el cuadro primero que nada. Acá tenemos la aproximación. Entonces tenemos la primera, la segunda y la tercera. Acá tenemos la curva. La curva va a querer decir cómo es que yo pienso al diodo, la curva que yo le adjudico al diodo. Después tenemos esta RB, quiere decir la resistencia interna del diodo. Después tenemos la BD, que vendría a querer decir la tensión del diodo. Tenemos la ID, que es la corriente que circularía por el diodo. Y tenemos el circuito equivalente. Siempre vamos a pensar todas estas cosas, la resistencia interna, la tensión y la corriente, en función del siguiente circuito. Vamos a hacer de cuenta que tenemos el siguiente circuito. Por si no lo saben y por si se confunden con esto, voy a hacer una aclaración. Ustedes saben que los técnicos y los tipos que hacen libros y demás somos como muy vagos. Y es por eso que esto en realidad es una abreviatura. Quizás es obvio para ustedes, pero por la duda lo voy a aclarar. Esto es lo mismo que decir esto. Por ejemplo, prácticamente es lo mismo. Entonces acá tenemos un circuito cerrado, que también podría ser una pila. Tenemos el diodo y una resistencia de carga. ¿Sí? El circuito que yo tenía acá hace un ratito es equivalente a esto. Por las dudas lo aclaro, por si no es obvio. Y después, bueno, tendríamos que ver, acá dice BCC, como pueden ver. Solamente dice BCC, no dice ni positivo ni negativo. Eso lo vamos a ver con cada una de las aproximaciones, y a su vez en cada una de las aproximaciones vamos a tener una polarización en inversa o en directa. Eso es lo otro que quiere decir esta I y esta D, esta I y esta D, y esa I y esa D. Tenemos, este circuito es el que siempre vamos a pensar para poder comprender las aproximaciones del diodo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se les llama aproximaciones? Tiene que ver con una cuestión didáctica y también con una cuestión conceptual. Ayuda a ir entendiendo siempre los conceptos, aproximándose gradualmente a los conceptos, hasta que la última aproximación sea como la más fina, la más cercana al concepto en sí, la más profesional, la más compleja. ¿Sí? De la misma manera se presentan esta primera, segunda y tercera aproximación en las escuelas, y también la primera, la segunda y la tercera aproximaciones son modos de hacer los cálculos. Entonces tiene un doble valor. Primero, que los talleres, en el taller que ustedes tengan, estos son diferentes modos de hacer los cálculos. Pero además los profesores nos conviene presentar las cosas de esta forma, porque así nos vamos acercando gradualmente a la complejidad de los diodos. Ahora, ¿por qué tengo este marcador acá? ¿Qué quiere decir aproximaciones? Si ustedes se encuentran con un objeto por primera vez, seguramente se van acercando de lejos a ese objeto, a menos que hayan nacido con el objeto al lado. Entonces, en general se acercan de lejos al objeto. Si yo les presento este objeto en una primera aproximación, que ustedes están yendo a una gran distancia de la cámara, solamente van a saber que es un marcador y nada más. Ahora, en una segunda aproximación, si yo me acerco lo suficiente, y lo destapo además, van a poder entender que es un marcador negro, y además van a poder saber que tiene un determinado grosor, la punta. Son más datos. Entonces, en una segunda aproximación ustedes tienen más datos todavía. Y en una tercera aproximación, ya con el marcador prácticamente en su cara, van a poder observar que además de ser negro y además de tener un determinado grosor la punta,
van a poder saber la marca del marcador y todas las especificaciones técnicas del marcador. Esto ya en una tercera aproximación, ¿sí? Ahora, para la mayoría de los usos de un marcador, yo no necesito saber todas las especificaciones técnicas del marcador. Con saber solamente el grosor de la punta y el color, yo ya estoy, en general. Ahora bien, si yo solamente quiero anotar algo rápido y no me interesa el color, entonces puedo utilizar una primera aproximación. Bueno, pero vamos entonces a lo que sería el guión. Ahora bien, decíamos, acá tenemos la curva representa cómo es que uno lo va a pensar al diodo, y en la primera aproximación tenemos esta curva. Entonces el diodo es pensado como un diodo, como un dispositivo que en inversa no conduce, o sea la corriente es cero, y apenas se le aplica un poquito de tensión, la corriente se dispara. Esa es la forma de pensarlo en la primera aproximación. ¿Cómo se dice esto en otros términos? Que es lo mismo. Esta curva ya resume todos los conceptos de aquí abajo. Para empezar, el circuito equivalente del diodo en inversa, ¿por qué en inversa? Recordemos una cuestión. Acá tenemos el borne positivo y el borne negativo. Bien, les decía, tenemos entonces el borne positivo, el borne negativo, y una regla técnica que tengo yo que es, esta línea es un menos. Eso es la forma que tengo yo de recordarlo. Por supuesto que esto es de hecho una flecha también, ¿no? Esto también indica el sentido en el que deja pasar la corriente. Cuando nosotros vimos flujo, estuvimos viendo que habían dos tipos de flujo. Ahora bien, los semiconductores y los símbolos de los semiconductores, todos ellos están hechos haciendo de cuenta que el flujo que circula de más a menos. O sea, este es el sentido de la corriente. Es por eso que el diodo tiene forma de flecha, y el sentido de la corriente es siempre este, digamos, de más a menos, o sea que lo que entiende quien hizo el símbolo del diodo es que la corriente fluye de más a menos, y por ende lo que está fluyendo son las lagunas, ¿recuerdan? Ahora bien, avancemos un poco. Tenemos entonces, pero vamos lento, para que quede claro. Tenemos en la primera aproximación, en la polarización inversa, podemos pensar al diodo como un circuito abierto, como un interruptor abierto. Lo rojo representa al diodo. Lo rojo, esto de aquí, representa al diodo. El diodo entonces es un interruptor abierto. En un interruptor abierto, ¿qué tenemos? Primero que nada, no pensamos entonces la resistencia interna del diodo. Y no la vamos a pensar ni para la segunda ni para la primera aproximación, ¿sí? Solamente la vamos a pensar para la tercera aproximación. Entonces, esta cuestión de la RB es más bien para la tercera aproximación. En la primera y la segunda no la pensamos, no hay resistencia interna. ¿Ves cómo lo vamos a pensar? Si nosotros medimos con un tester la tensión entre estos dos bornes, la tensión que nos va a dar es BSC, porque tenemos el borne negativo con respecto a tierra, porque este es un circuito abierto. Si este es un circuito abierto, el tester solamente me va a medir este borne negativo con respecto a tierra. Acá hay una resistencia, pero esa resistencia, ¿qué tensión tiene? Cero. Entonces va a ser cero en comparación con la tensión de BSC. De manera tal que solamente voy a tener, entonces, la tensión en el diodo va a ser menos BSC. ¿Sí? Por eso dice menos BSC. Ahora bien, también sabemos que es un circuito abierto. Como es un circuito abierto, la corriente no puede circular, y entonces la corriente del diodo en inversa va a ser 0 amperes. Pasemos ahora entonces, dentro de la primera aproximación, a la polarización en directa. La polarización en directa, el diodo se comporta como un circuito cerrado. A esto también se lo suele decir que acá el diodo se activó. El diodo está activo. Ahora bien, de nuevo, no hay resistencia interna. La tensión del diodo entre estos dos bornes, si lo pensamos como un interruptor, directamente es cero, porque esto es un pedazo de cable. Entonces va a ser la tensión de este punto, del punto A, lo vamos a poner nombre, del punto A, acá tenemos también el punto A, el punto B.
la tensión del punto A, que va a ser X más BCC, en comparación con la tensión de más BCC, porque entre todo este nodo de acá, en todo este nodo de acá, hay la misma tensión. Entonces, comparar 3 con 3, la diferencia de potencial es 0. Entonces, comparar 6 con 6, la diferencia de potencial es 0. 3 volt con 3 volt y 6 volt con 6 volt, quiero decir, ¿no? Entonces, sacamos de cuenta que esta BCC de acá, por ponerle un valor, van a ser 5 volt. Si son 5 volt, entonces yo voy a comparar los 5 volt que tengo en este punto de acá, en el punto A, y la diferencia de potencial de esos 5 volt con respecto a también los 5 volt que tengo aquí, en el punto B. Y esa diferencia de potencial me va a dar 0, ¿sí? Esos son conceptos que también deben aprender en el laboratorio, es otra materia. Pero yo igual los repaso, aunque parezcan un poco tontos. Disculpen si les parece un poco tonto, yo por las dudas los repaso, no todos sabemos todo. Bueno, entonces, ya vemos la primera aproximación. Tenemos dentro de la primera aproximación la polarización en inversa, la polarización en directa. Ya dijimos que en inversa se comporta como un circuito abierto y en directa como un circuito cerrado. Y ahora vamos a pensar la segunda aproximación. En esta segunda aproximación, la curva ya es un resumen de todo lo que viene abajo. La curva me está indicando que en inversa no conduce, pero además cuando yo le empiezo a aplicar tensión, no comienza a conducir en este pedacito de acá, no comienza a conducir sino hasta que yo le agrego 0,7 volt de tensión, y una vez que yo se los agrego, la corriente supuestamente se dispara, ¿sí? Eso es la segunda aproximación. Recuerden en comparación con esto del marcador que yo les decía. Hay que ver cuál es la aproximación que a mí me va a servir. Todas son ciertas, todas son diferentes modos de abordar el diodo, pero el modo que yo tenga va a depender de lo que yo quiera hacer, ¿sí? Entonces, primero presentamos las tres y ustedes verán en qué situación les conviene utilizar cada una de estas. Me refiero al taller. En esta materia siempre vamos a utilizar la segunda aproximación, a menos que yo se lo diga. Continuemos, entonces. En inversa, la polarización del diodo, de nuevo, no tenemos resistencia interna. BD, de nuevo, va a ser BCC. Acá le voy a poner el menos, por las dudas, por si alguien se confunde. ¿Y por qué? Porque acá yo voy a tener, si bien esta fuente de tensión existe acá, acá lo que voy a tener son 0 volts. De nuevo, va a pasar lo mismo que aquí, ¿sí? Porque esta fuente de tensión empieza a pensar, yo la puedo tener en cuenta recién cuando se le aplica una tensión mayor a 0,7 volts. Entonces, acéptenme solamente que entre estos dos bornes la tensión va a ser igual a BCC, ¿sí? Entonces voy a tener este borne con respecto a este borne que le habíamos puesto nombre. A y B, el borne A con respecto al borne B va a tener una diferencia de tensión de BCC, ¿sí? Y nada más. Ahora, la corriente que va a circular, siendo este un circuito abierto, va a ser 0. Ah, me olvidé de aclarar una cosa en este punto. Perdón, volvamos. Dentro de la primera aproximación, la corriente del diodo, ¿cuál va a ser? La corriente del diodo va a ser directamente IB va a ser igual a BCC sobre RL. Porque la corriente que circula por esta resistencia es la misma corriente que circula por este interruptor, o sea, por el diodo. Veámoslo desde aquí. La corriente que circula por esta resistencia es la misma corriente que circula por este diodo de acá. Es toda la misma corriente. Entonces, si yo sé la corriente de la resistencia, automáticamente voy a averiguar la corriente del diodo, ¿no? De manera tal que, con simple ley de Ohm, yo puedo averiguar la corriente de esta resistencia y, por ende, la corriente del diodo. Y es de, perdón, estaba señalando acá, pero debí señalar acá. Y es de ahí entonces de donde sale esta formulita. Va a circular corriente y el valor de esa corriente va a depender de la resistencia de carga. Volvamos a la segunda aproximación, que era donde estábamos. Ya dijimos que como circuito abierto, entonces no hay corriente. Ahora pasemos a la polarización indirecta. En la polarización indirecta, de nuevo, tenemos que no tenemos resistencia interna, que BD ahora va a ser 0,7. Miren acá, entre este borne y este borne, ¿cuál es la diferencia de potencial? Antes lo pensábamos como un circuito cerrado, como un interruptor, entonces la diferencia de potencial era 0. Pero ahora lo pensamos como un interruptor en serie con una fuente de tensión. Entonces la diferencia de potencial va a ser entre A y B la fuente de tensión esta que yo tengo acá, que va a ser 0,7. Y acá una cuestión.
es, miren que esta fuente de tensión tiene el borne positivo arriba y el borne negativo abajo, de la misma forma que el diodo, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial va a ser 0,7. La corriente del diodo, ¿por qué va a venir dada? Bueno, nosotros veníamos pensando, de nuevo por ley de Ohm, que la corriente en esta resistencia va a ser igual a la resistencia, a la tensión en esta resistencia sobre el valor de la RL. Ahora, el valor de tensión de esta resistencia va a ser VCC menos la tensión del diodo. Esta resistencia tiene toda la energía excepto los 0,7 que se está llevando el diodo. Recuerden, es el precio a pagar que por utilizar un diodo tenemos para que permita el paso de la corriente, ¿sí? Es el precio a pagar para vencer esa barrera de potencial. De ahí sale esta fórmula, ¿sí? Que es la corriente va a ser igual a VCC menos 0,7, VCC menos 0,7 no es otra cosa que la tensión en la RL, sobre la RL. Tan sencillo como eso. Ley de Ohm, nada más. Ahora, pasemos a la tercera aproximación. En la tercera aproximación tenemos de nuevo la curva. Podemos observar que durante el periodo durante el segmento que está polarizado en inversa, que sería todo este segmento de aquí, no conduce la tensión. Durante el segmento que está polarizado en directa, pero la tensión es menor a 0,7, no conduce la tensión. Hasta ahí es exactamente igual que este. Pero una vez que comienza a circular 0,7, ya la corriente no se dispara automáticamente hacia el infinito. Acá se dispara inmediatamente hacia el infinito. Acá hay una pendiente en la curva. Esa pendiente en la curva está indicando que a mayor tensión, mayor corriente. Y a menor tensión, menor corriente. Entonces, eso nos está indicando que aquí, que este diodo tiene una resistencia. Se empieza a comportar como una resistencia. Y es cierto, tiene algo de una resistencia el diodo. Y acá sí ya pasamos a la resistencia interna del diodo. La resistencia del diodo la van a encontrar en las hojas de datos como RB. RB la vamos a sacar de la hoja de datos. Ahora, este valor lo vamos a ver más adelante con los ejercicios que vamos a hacer. Pero en general ese valor es menor a 1 ohm. Entonces va a rondar los 0,23 ohm. Ya lo tengo anotado acá. Va a rondar los 0,23 ohm. Entonces, ¿cómo vamos a pensar el circuito equivalente con una tercera aproximación? Con la tercera aproximación lo pensamos primero lo vamos a ver en inversa. En inversa tenemos un circuito abierto, una fuente de tensión y en serio con una resistencia RB, que es la resistencia interna del diodo. De manera tal que, solamente por repasar lo mismo que ya veníamos diciendo, la RB no la vamos a pensar. La BD, o sea, la tensión del diodo, va a ser directamente menos VCC, o sea, la tensión de VCC, porque va a ser la tensión entre el borne A y el borne B, que me va a seguir dando sencillamente VCC. Y la corriente del diodo va a seguir siendo cero, porque esto es un circuito abierto, entonces la corriente es cero. Ahora, en directa la cosa cambia, porque el circuito se cierra. Y para medir la tensión entre el borne A y el borne B, para medir la tensión, yo voy a tener que tener en cuenta entonces estos 0,7 más la caída de tensión que se produce en esta resistencia interna del diodo. Y eso es lo que quiere decir esta formulita. Esta formulita quiere decir, la tensión del diodo va a ser igual a 0,7 más la caída de tensión de la resistencia RB. O sea, ID, la corriente que circula a través del diodo, por el valor de la resistencia interna del diodo. Ahora, el valor de la resistencia interna del diodo en general es un valor muy chico y la corriente ID también suele ser un valor muy chico. Entonces, la caída de tensión que se produce es realmente muy chiquita, es ínfima, ¿sí? Entonces, pero, insisto, si estamos en la tercera aproximación es cuando queremos un hilado muy fino del circuito que estamos haciendo y queremos saber hasta el último electrón que está circulando a través de nuestro circuito, ¿sí? Es electrónica fina, digamos. Ahora bien, pasemos entonces a la corriente del diodo. La corriente del diodo entonces va a ser igual a VCC menos 0,7 sobre RL más RB. Esa es la diferencia con respecto a este otro de aquí. RL más RB. ¿Por qué? Porque
Antes yo pensaba como si, mejor dicho, pensaba como si esta resistencia de aquí existiera solita. Pero ahora tengo esta resistencia en serie con esta otra resistencia. Entonces estas dos resistencias yo las tengo que sumar para calcular la corriente, porque la resistencia que me está ofreciendo el circuito es la suma de estas dos resistencias, porque están en serie. ¿Sí? Entonces, de ahí es de donde sale esta fórmula. Bien, acá tenemos, con esto se va a terminar de entender lo anterior. Acá tenemos un ejercicio muy tonto para poder ir visibilizando cuál es la diferencia en los números, en los ejercicios, entre hacer una primera, una segunda y una tercera aproximación. Acá vamos a tener un cuadro comparativo. Tenemos un ejercicio muy tonto en el que tenemos 5 volts de tensión, un diodo y en serie una resistencia de 50 ohms. ¿Sí? Y nos están pidiendo que, digamos, la potencia del diodo, la corriente del diodo, la tensión del diodo y la tensión de la resistencia. ¿Sí? Esos son los valores que nos están pidiendo. Y acá yo los voy a ir anotando en función de la primera, la segunda y la tercera aproximación. Vamos con la primera aproximación. En la primera aproximación, si recuerdan lo que les acabo de decir antes de borrar la pizarra, decíamos que que la corriente era igual a VSC sobre RL. ¿Sí? Ahora, esto es solamente para la primera aproximación. En la primera aproximación, esta fórmula es válida. En esta aproximación, entonces, tendríamos 5 volts sobre 50 ohms, lo que nos da 0,1 amperes, lo que es igual a 100 miliamperes. ¿Sí? Entonces, hasta acá entonces ya tenemos la corriente del diodo, que son 100 miliamperes. ¿Sí? Y después tenemos que calcular la potencia. Como sabemos, la potencia, ¿vale? La potencia es la tensión del dispositivo que nosotros queremos calcularle la potencia por la corriente que circula a través de ese dispositivo. Entonces sería la tensión del dispositivo, que sería la tensión del diodo, que en una primera aproximación pensábamos al diodo como un circuito cerrado, como un interruptor cerrado. Entonces pensábamos al diodo así. Entonces tendríamos la RL, tendríamos la tensión, y la diferencia de potencial entre estos dos bornes lo dibujé cerrado. Ahí está. La diferencia potencial entre estos dos bornes sería 0. Entonces sería 0 por la corriente que circula por aquí. Y la corriente que circula por aquí son 100 mA. Pero de cualquier manera sería 0 por cualquier valor que me va a dar 0. Entonces, en una primera aproximación, yo diría que el diodo tiene 0 watts de potencia. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la tensión en la resistencia, va a ser sencillamente la tensión de la fuente menos la tensión del diodo. Y en esta primera aproximación, la tensión del diodo va a ser 0, como ya lo dijimos aquí. Entonces va a ser 5, que es la VSC, menos 0 volts, que son del diodo, y eso nos da 5 volts. Entonces, la tensión en la RL va a ser de 5 volts. Y la tensión del diodo, esto en realidad era dato, pero también lo pongo acá, va a ser 0 volts. Bueno, ahora vamos a ir con la segunda aproximación. Repasemos. En la segunda aproximación pensamos el diodo activo como un interruptor cerrado con una fuente de tensión de 0,7 opuesta a la fuente de tensión de la tensión directa. ¿Sí? ¿Por qué digo opuesta? Recordemos una cuestión. Solamente quizás sea reiterativo, pero si ya lo saben, sepan disculpar. Esto que yo estoy dibujando en rojo es el circuito. Es lo que le falta al circuito, pero que estamos abreviando cada vez que hacemos esto. Entonces, como podemos ver, tenemos el borne positivo con el borne positivo de esta fuente. De esta supuesta fuente, de esta hipotética fuente, de esta fuente que nosotros le adjudicamos al diodo. Entonces, tenemos el más con el más, y eso hace fuerza en contra. ¿Sí? Entonces, volvamos a lo que sería la segunda aproximación. Ahora con una segunda aproximación tengo que volver a calcular los mismos valores y voy a decir que la corriente del diodo va a ser igual a VSC menos la tensión del diodo ahora sobre la RL, lo cual me van a ser entonces 5 volts menos la tensión del diodo, porque está en oposición a la tensión de VSC,
sobre los 50 ohms. Esto me va a dar 0,086, que si yo hago el pasaje de unidades, esto está en amperes, entonces esto está en miliamperes, ¿sí? Después entonces tenemos la potencia del diodo, que es otro de los valores. Vamos a ir anotando acá. Y D sería 86 miliamperes. Después tenemos entonces la potencia del diodo. La potencia del diodo se calcula, como dijimos, a través de la tensión que tiene aquello de lo cual queremos calcularle la potencia, multiplicado por la corriente que circula a través de aquello que queremos multiplicarle la potencia, que queremos saberle, perdón, la potencia. Entonces, acá entonces va a ser BD, que ya no es más 0, antes lo pensábamos como 0 en la primera aproximación, pero en la segunda aproximación lo pensamos como una fuente de tensión de 0,7, multiplicado por los 86 mA. Lo cual, bueno, da este valor, y si yo hago el pasaje de unidades, va a dar 60,2 miliwatts. Entonces 60,2 miliwatts, ¿sí? Y después de nuevo, entonces tendríamos la tensión en la RL va a ser igual a VSC menos la tensión del diodo. Por las dudas voy a repasar un concepto. Recordemos, esto de acá es energía. Toda esta energía está distribuida a través de todo este circuito, ¿no? Si yo sé que la suma de la energía distribuida acá, más la suma distribuida en esta resistencia, me tiene que dar la energía total, entonces si yo quiero calcular la energía de esta resistencia, yo puedo restarle a este valor esta energía y así calcular la energía que tiene esta resistencia, ¿sí? A eso es a lo que va esta fórmula, es ley de Ohm, ¿sí? Entonces tendríamos VSC menos la tensión del diodo. VSC era 5 volt y la tensión del diodo son 0,7, entonces la energía del resto del circuito, o sea de la RL, son 4,3 volt. Vamos a anotar acá 4,3 volts, ¿sí? La bifié. Eso era BD, esto es BD. Y ya que estamos en BD, entonces vamos a anotar acá. En BD, en la segunda aproximación, pensamos que es 0,7 volts. Ahora, la tensión en la resistencia, como dijimos, es 4,3 volts. Bien, ya tenemos la primera, la segunda y ahora vamos con la tercera aproximación. Refresquemos lo que dijimos al principio. Dijimos que en la tercera aproximación se pensaba al diodo como un interruptor en serie con una fuente de tensión de 0,7 volt y a su vez con la resistencia interna del diodo. Está en serie, por supuesto, a la fuente de tensión. O sea, esta parte en rojo sería el circuito equivalente, ¿sí? Ahora bien, dichas así las cosas, si este es el estado de las cosas, vamos a decir que la corriente que circula a través de la malla, o sea, a través del diodo, hay una sola corriente, va a ser igual a VSC menos la tensión del diodo, ¿sí? Sobre RL más RB. Acá hay un detalle que puede confundir. Yo les venía diciendo que acá esto se pensaba como BD, pero para no confundirlos, en realidad lo que se piensa no es BD, o sea, sí, pero no. ¿Por qué? En realidad conviene más poner así, 0,7 volt. Porque en realidad lo que se está teniendo en cuenta es esta fuente de tensión de aquí, ¿sí? Que en la primera y la segunda aproximación, perdón, en la primera aproximación ni estaba. En la segunda aproximación era directamente BD, esos 0,7. Pero acá entonces lo que hay que poner no es BD, por eso digo que se puede prestar a confusión. Si yo pongo BD estaría hablando de la tensión que es producto de la suma de los 0,7 más la tensión de la resistencia interna del diodo. Y acá no me estoy refiriendo a eso. Entonces, la fórmula quedaría así. Queda mejor así. Me parece que se entiende mejor así. En los libros de electrónica van a encontrar que aquí dice directamente BD. ¿Sí? Ahora, a mí me parece que presentarla así es mejor didácticamente porque no se presta confusión. Entonces, tenemos que la fórmula es prácticamente igual a la de la segunda aproximación, pero acá se le suma la resistencia interna del diodo. Y en este punto hay que hacer una aclaración. El valor de la resistencia interna del diodo más común que viene, es de alrededor de 0,23 ohms. Por eso el 0,23 como resistencia interna del diodo es el valor que más se utiliza como ejemplo. E incluso si ustedes googlean en internet,
hacen de cuenta para graficar estas cuestiones una resistencia interna de 0,23. Ahora, esos 0,23, si el profesor o quien sea o les pide que la tengan en cuenta, se las tiene que dar. Eso es dato. O sea, así como les dice que tenemos 5 volt de tensión y no nos pueden pedir calcular las cosas sin saber cuál es el valor de tensión, de la misma forma, la resistencia interna del diodo, también tiene que ser dato. Entonces acá, yo se las voy a dar, vamos a hacer de cuenta que ya fuimos a la hoja característica y observamos que es de 0,23 ohms la resistencia interna del diodo. ¿Sí? Ahora bien, avancemos entonces. Tenemos 5 volt, que es la tensión de BCC, menos los 0,7, que es esta tensión de acá, sobre la suma de estas dos resistencias, la RB y la RL, que son 50 más 0,23 ohm. Entonces, este es el valor, si lo pasamos nos da 85,6 mA, entonces acá anotamos 85,6 mA. ¿Sí? Vamos entonces a la potencia del diodo. Nosotros sabemos que es la tensión del dispositivo multiplicada por la corriente que circula a través de este dispositivo. Entonces va a ser la tensión del diodo multiplicada por la corriente que circula a través del diodo. De manera tal que entonces vamos a tener 0,7 volt más ID por RB. Esta partecita de acá es BD. Por eso acá yo no pongo BD. Yo no lo hago, porque creo que se puede prestar a confusión. Ahora, entonces sería BD por ID. Bueno, si hacen las cuentas, digamos que da 61,6 miliwatts. ¿Sí? Si hacen los cálculos, o por lo menos a mí me dio eso, 61,6 miliwatts. Me quedó un poquitito chico el cuadro. Bueno, la tensión, ahora la tensión sí va a ser necesaria. La tensión BD, quiero decir, ahora sí va a ser necesaria calcularla, porque antes sabíamos, por la forma que nosotros teníamos de aproximarnos, que o era de 0 volt en la primera, o era de 0,6 en la segunda. Pero ahora me amerita un cálculo, y en ese sentido, si uno hace el cálculo de esto, o sea, de esta partecita de acá, que es BD, si uno hace el cálculo de esto, va a ver que da 0,71. 0,71. Ahora bien, ¿cuánto va a ser entonces la tensión en la resistencia? Seguimos los mismos principios de la ley de Ohm de toda la vida y nos da 4,28. ¿De dónde salen esos 4,28? Bueno, tenemos la tensión en la RL va a ser igual a BCC menos BD. O sea, la tensión en esta resistencia va a ser igual a esto menos esto. O sea, la tensión esta menos la tensión esta. Entonces va a ser BCC menos la tensión del diodo. BCC es dato, menos 0,7 más ID por RB, que es la caída de tensión del diodo, o sea que es BD, como veníamos diciendo, más arriba acá. Y si hacemos eso, si reemplazamos los valores, nos da este valor, 4,28 volts. Ahora bien, como vimos, la primera, la segunda y la tercera aproximación, y acá tenemos un cuadro comparativo, la pregunta que cabe es, ¿cuál está bien? Si esa es la pregunta, yo les diría que las tres están bien, pero dependiendo de para qué las quieras. Las tres tienen utilidad. La primera tiene una utilidad, la primera aproximación tiene una utilidad más práctica, más rápida, ¿sí? Es la que voy a utilizar la mayor cantidad de las veces en el taller o en el laboratorio o en la vida práctica real. La verdad es que con la primera aproximación en su vida real, ahora, hay una regla que yo puedo, a través de la cual yo me puedo guiar para saber en qué momento utilizar la segunda o la tercera aproximación, ¿sí? En electrónica, ojalá fuera así en la vida, pero en electrónica, los caminos a elegir vienen dados por reglas claras que se expresan matemáticamente, ¿sí? Esa regla clara expresada matemáticamente, que a mí me indica cuándo utilizar la segunda o la tercera aproximación, es esta. Si la resistencia interna del diodo es 100 veces menor que la resistencia de carga, entonces
puedo utilizar la segunda aproximación. Si no, tengo que utilizar la tercera aproximación. Eso es lo que quiere decir esta regla, ¿sí? Básicamente, de nuevo, lo que está queriendo decir es que esta resistencia tiene que ser 100 veces más chica que esta otra resistencia. Si esta resistencia es 100 veces más chica que esta resistencia, entonces corresponde la segunda aproximación. ¿Por qué? Porque si es más chica, la diferencia no va a ser tan grande, ¿sí? Ahora, por ejemplo, supongamos que esta RB es de un ohm. Hagamos de cuenta que ya nos fueron más los 0,23. Es de un ohm. Y la RL es de 100 ohm. ¿Es más chica? No. La resistencia L es 100 veces la resistencia interna del diodo. Pero no es más chica. Entonces, hasta aquí correspondería entonces ya la tercera aproximación. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de 100 son 101 ohm? Bueno, ya sea ahí, o ya sea que, para terminar de exagerarlo, que fueran 200 ohms, entonces a partir de ahí ya corresponde la segunda aproximación. De 101 para arriba ya corresponde la segunda aproximación. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo único que importa es que esta resistencia sea 100 veces más chica que la resistencia de carga para que yo tenga que utilizar ya la segunda aproximación. Basado en nuestro ejemplo práctico que nosotros teníamos para explicar esto, recordemos, nosotros habíamos dicho que según la hoja de datos teníamos que la resistencia era de 0,23 ohms. ¿Sí? Ahora, esos 0,23 ohms, reemplacémoslo y veamos. Esto acá está mal. Reemplacémoslo y veamos si se cumple o no la regla de la que estábamos hablando. Es simplemente reemplazar estos valores y si esta afirmación, esto es lógica, si esta afirmación es cierta, entonces corresponde la segunda aproximación. Si es falsa, corresponde la tercera aproximación. Averigüémoslo. Es muy sencillo de hacer, solamente hago. Acá directamente lo abrevié. Pero sería 0,001 multiplicado por la resistencia de carga, que son 50 ohms. Si yo hago esta cuenta, me voy a calcular que son 0,5 ohms. Y acá es donde viene la pregunta. 0,23 es menor que 0,5. ¿Esta afirmación es cierta? Es cierta. Entonces acá correspondería la segunda aproximación. ¿Se entiende? Si yo hubiera hecho otra cuenta, en donde en lugar de 0,23 la RB hubiera sido de, no sé, de 1 o de 2, de 1, entonces ahí esta afirmación es falsa, porque 1 ohm no es menor que 0,5 ohms, entonces es falsa. Cuando sea falsa la afirmación, yo tengo que hacer los cálculos según la tercera aproximación. En este caso, sí era verdadera, y es por eso que entre la segunda y la tercera aproximación no vemos una diferencia muy grande. Pero cuando no se respeta esta regla y se hace la segunda y la tercera aproximación, los cálculos ya empiezan a ser demasiado distintos. ¿Tienen alguna duda? Escríbanme. Hasta luego.